voz del verde. La voz del verde. La voz del verde, la radio que se siente. Buenos días a todos y todas. Hoy 30 de enero es el Día de la Paz. Al tratarse de una fecha tan especial, el Comité de la Voz del Verde va a compartirles algunos cuentos cortos que tratan sobre la importancia de construir un mundo de paz. Había una vez una espada preciosa, pertenecía a un gran rey y desde siempre había estado en palacio, participando en sus entrenamientos y exhibiciones, enormemente orgullosa. Hasta que un día, una gran discusión entre su majestad y el rey del país de vecino terminó con ambos reinos declarándose la guerra. La espada estaba emocionada con su primera participación en una batalla de verdad. Demostraría a todos lo valiente y especial que era, y ganaría una gran fama. Así estuvo imaginándose vencedora de muchos combates mientras iban de camino al frente, pero cuando llegaron ya había habido un problema en una primera batalla, y la espada pudo ver el resultado de la guerra. Aquello no tenía nada que ver con lo que había imaginado. Nada de caballeros limpios, elegantes y triunfadores con sus armas relucientes. Allí solo había armas rotas y medallas, y muchísima gente sufriendo hambre y sed. Casi no había comida, y todo estaba lleno de suciedad, envuelto en el olor más repugnante. Muchos estaban medio muertos y tirados por el suelo, y todos sangraban por múltiples heridas. Entonces la espada se dio cuenta de que no le gustaban las guerras ni las batallas. Ella prefería estar en paz y dedicarse a participar en torneos y concursos. Así que durante aquella noche previa a la gran batalla final, la espada buscaba la forma de impedirla. Finalmente empezó a vibrar. Al principio emitía un pequeño zumbido, pero el sonido fue creciendo hasta convertirse en un molesto sonido metálico. Las espadas y armaduras del resto de soldados preguntaron a la espada del rey qué estaba haciendo, y ésta les dijo: «No quiero que haya batalla mañana, no me gusta la guerra. A ninguno nos gusta, pero ¿qué podemos hacer? Vibrad como yo lo hago, si hacemos suficiente ruido nadie podrá dormir». Entonces las armas empezaron a vibrar y el ruido fue creciendo hasta hacerse ensordecedor, y se hizo tan grande que llegó hasta el campamento, cuyas armas, hartas también de la guerra, se unieron a la gran protesta. A la mañana siguiente, cuando debía comenzar la batalla, ningún soldado estaba preparado. Nadie había conseguido dormir ni un poquito, ni siquiera los reyes y los generales. Así que todos pasaron el día entero durmiendo. Cuando comenzaron a despertar al atardecer, decidieron dejar la batalla para el día siguiente. Pero las armas, lideradas por la espada del rey, volvieron a pasar la noche entonando su canto de paz. Y nuevamente ningún soldado pudo descansar, teniendo que aplazar de nuevo la batalla, y lo mismo se repitió durante los siguientes 7 días. Al atardecer del séptimo día, los reyes de los dos bandos se reunieron para ver qué podía hacer en aquella situación. Ambos estaban muy enfadados por su anterior discusión, pero al poco de estar juntos comenzaron a comentar las noches sin sueño que habían tenido, la extrañeza de sus soldados, el desconcierto de día y noche y las divertidas situaciones que habría creado. Y poco después, ambos reían ansiosamente con todas aquellas historietas. Afortunadamente, olvidaron sus antiguas disputas y siguieron fin a la guerra. Volvieron cada uno a su país con alegría de no haber tenido que luchar y de haber recuperado un amigo. Y de cuando en cuando los reyes se reunían para comentar sus aventuras como reyes, comprendiendo que eran muchas más las cosas que nos unían que las que los separaban. Una paz casi imposible. Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre, pero habían aprendido mucho. Ya no eran tan tontos de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de ellos. Ahora lo arreglaban cada año jugando partidas de bolos. Un gigante contra un dragón. Quien perdía se convertía en esclavo del ganador.
Si un dragón ganaba, tendría un musculoso gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el gigante, tendría vuelos y fuego gratis para todo un año. Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año, los ganadores eran más crueles con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. Llegó un momento en que ya no querían ganar su partida de bolos. Lo que querían era no perderla. Y el que más miedo tenía era el gigante Yonk, el mejor jugador de bolos. Nunca había perdido. Muchos dragones habían sido sus esclavos, y se morían de ganas por verle perder y poder vengarse. Por eso Yonk tenía tanto miedo de perder, especialmente desde la partida del último año, cuando falló la primera tirada de su vida y decidió cambiar algo. Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo, este esperaba el peor de los tratos, pero Yonk le hizo una propuesta muy diferente. Este año no serás mi esclavo. Solo jugaremos a los bolos y te enseñaré todos mis secretos. Pero debes prometerme una cosa. Cuando ganes tu partida el año que viene, no maltratarás a tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo. El dragón aceptó encantado. Yonk cumplió su promesa. Pasó el año sin volar ni calentarse. También cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo cada año. La idea de Yonk se extendió tanto que en unos pocos años ya eran muchos los gigantes y dragones que se pasaban el día jugando los bolos, olvidándose de las luchas y los malos tratos, tratándose más como compañeros de juego que como enemigos. Mucho tiempo después, Yonk perdió su primera partida, pero para entonces ya no tenía miedo de perder, porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus dragones, había terminado con su odio, sembrando la primera semilla de paz casi imposible entre gigantes y dragones. El mejor guerrero del mundo. Kaukasun era un joven valiente, experto espadachín, que soñaba con convertirse en el mejor guerrero del mundo. En todo el ejército no había quien le venciera en combate, y soñaba con convertirse en el gran general, sucediendo al anciano cobardón que ocupaba el puesto. El rey le apreciaba mucho, pero el día que le contó su sueño de llegar a ser general, le miró con cierto asombro y le dijo: «Tu deseo es sincero, pero no podrá ser. Aún tienes mucho que aprender». Aquello fue lo peor que le podría pasar a Kaukasun, que se enfureció tanto que abandonó el palacio, decidido a aprender todas las técnicas de lucha existentes. Pasó por todo tipo de gimnasios y escuelas, mejorando su técnica y su fuerza, pero sin aprender nuevos secretos, hasta que un día fue parar a una escuela muy especial. Una gris fortaleza en lo alto de una gran montaña. Según le habían contado, era la mejor escuela de guerreros del mundo, y solo admitían unos pocos alumnos. Por el camino se enteró de que el viejo general había estudiado allí y marchó decidido a ser aceptado y aprender los grandes secretos de la guerra. Antes de entrar a la fortaleza, le obligaron a abandonar todas sus armas. No necesitas las armas más, aquí recibirás otras mejores. Kaukasun, ilusionado, se desprendió de sus armas, que fueron arrojadas inmediatamente a un foso por un hombrecillo gris. Uno de los instructores, un anciano serio y un poco hablador, acompañó al guerrero a su habitación y se despidió diciendo: «En 100 días comenzará el entrenamiento». ¿100 días? Al principio pensó que era una broma, pero pudo comprobar que no era así. Los primeros días estaba histérico y nervioso, e hizo toda clase de tonterías para conseguir adelantar el entrenamiento, pero no lo consiguió y terminó esperando pacientemente, disfrutando de cada uno de los días. El día 101 tuvieron la primera sesión. Ya has aprendido a manejar tu primer arma, la paciencia, comenzó el viejo maestro. Kaukasun
no se lo podía creer y soltó una breve risa. Pero el anciano le hizo recordar todas las estupideces que había llegado a hacer mientras estaba poseído por la impaciencia. Y tuvo que darle la razón. Ahora toca aprender a triunfar cada batalla. Aquello lo sonó muy bien a Caucaso, hasta que se encontró atado a una silla, de pies y manos, subido a un pequeño pedestal, con decenas de aldeanos trepando para tratar de darle una paliza. Tenía poco tiempo para actuar, pero las cuerdas estaban bien atadas y no pudo zafarse. Cuando la alcanzaron, le apalearon. El mismo ejército se repitió durante días y Caucaso se convenció de que debía intentar otra cosa nueva. Siguió fallando muchas veces, hasta que cayó en la cuenta de que la única forma de enfrentarse al ataque era acabar con la ira de los aldeanos. Los días siguientes no dejó de hablarles hasta que consiguió convencerles de que no era ninguna amenaza, sino un amigo. Finalmente fue tan persuasivo que ellos mismos le liberaron de sus andaduras y trabaron tal amistad que se ofreció para vengar su paliza contra el maestro. Era el día 102. Ya controlas las armas poderosas, la palabra, pues lo que no pudieron conseguir ni tu fuerza ni tu espada, lo consiguieron tu lengua. Caucaso estuvo de acuerdo y se preparó para seguir su entrenamiento. Esta es la parte más importante de todas. Aquí te enfrentarás a los demás alumnos. El maestro le acompañó a la sala donde esperaban los otros 7 guerreros. Todos parecían fuertes, valientes y fieros, como el propio Caucaso. Pero en todos ellos se distinguía también la sabiduría de las 2 primeras lecciones. Aquí escucharéis todos contra todos. Triunfará quien pueda terminar en pie. Y así, cada mañana se enfrentaban los 7 guerreros. Todos desarmados, todos sabios, llamaban al grupo de los fieles aldeanos que conquistaron en su segunda prueba. Y trataban de triunfar sobre el resto, principalmente con palabras y haciendo un gran uso de la paciencia. Todos urdían engaños para lanzar un golpe, dirigían una feroz batalla. Pero los días pasaban y Caucaso se daba cuenta de que su fuerza se deshabilitaba. Y sus aldeanos también. Entonces cambió de estrategia. Con su habilidad de palabras, renunció a la lucha y se propuso utilizar sus aldeanos y su fuerza en ayudar a los demás a reponerse. Los demás agradecieron perder un enemigo que además se brindaba a ayudarles y recrudecieron sus combates. Mientras cada vez más aldeanos se unían al grupo de Caucaso, hasta finalmente uno de los 7, llamado Tronor, consiguió triunfar sobre el resto. Tan solo habían resistido unos pocos aldeanos junto a él. Cuando terminó y se disponía a salir triunfante, el maestro se lo impidió diciendo: no solo uno puede quedar en pie. Tronor se dirigió con el gesto amenazante hacia Caucaso, pero este, adelantándose, dijo: ¿de veras quiere luchar? ¿No ves que somos 50 veces más numerosos? Estos hombres lo entregarán todo por mí. Les he permitido vivir libres y en paz. No tienen ninguna opción. Cuando dijo esto, los pocos que quedaban junto a Trono se pusieron de lado de Caucaso. Había vencido. El maestro entró
Entonces, con una sonrisa de oreja a oreja, de todas las grandes armas, la paz es la que más me gusta. Todos se ponían de su lado, tarde o temprano. El joven guerrero sonrió. Verdaderamente, aquella escuela había conocido armas mucho más poderosas que todas las anteriores. Días después, se despidió dando gracias a su maestro y volvió al palacio, dispuesto a disculparse ante el rey por su osadía. Cuando éste le vio acercarse tranquilamente, sin escudo ni armas, sonriendo, había confidamente le saludó. ¿Qué hay de nuevo, general? Había una vez un rey que ofreció un gran premio al artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todos los cuadros, pero solamente hubo 2 que le gustaron de verdad. Y claro está, tuvo que escoger entre ellos. El primero era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre ellas había un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que lo miraron este cuadro pensaron que, sin duda, reflejaban la paz perfecta. El segundo también tenía montañas, pero eran muy escabrosas y sin árboles. Sobre ellas había un cielo furioso del que caía un tremendo aguacero, con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. La verdad, todo este paisaje no parecía nada pacífico, pero cuando el rey lo observó cuidadosamente, más cerca vio, tras la enorme cascada, un pequeño y delicado arbusto, creciendo en una grieta de la roca, y en este arbusto se encontraba un nido, pues allí, en medio del rugir de la violenta tormenta, estaba sentado plácidamente un pajarito en su nido. La paz perfecta. La paz perfecta. No dejaba de susurrar el rey, y mientras miraba una y otra vez los 2 cuadros, ¿cuál creéis que fue la pintura ganadora? Pues el rey escogió la segunda. ¿Sabéis por qué? Porque, explicaba el rey, tener paz no significaba estar tranquilo en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin cosas que no gusten alrededor. Claro, así sería desde luego muy fácil estar en paz, pero ¿dónde existe este lugar? Apuesto a que os costará encontrarlo, y si lo encontráis no podéis permanecer allí toda la vida, porque estaríais solos para siempre y lejos de todas las personas y las cosas que amáis. Realmente todos estuvieron de acuerdo en que era muy difícil encontrar un lugar así, y que, salvo un ratito, una tarde o un día de excursión, era imposible pensar en vivir siempre en ese lugar. En realidad, estar en paz significa que, a pesar de estar en el medio de los problemas y las situaciones difíciles que podemos encontrar todos los días en nuestra vida, seamos capaces de permanecer calmados dentro de nuestro corazón y hacer lo necesario para resolver esos problemas y esas situaciones difíciles, pacíficamente. Creo en verdad que este es el verdadero significado de la paz. Y todos asintieron con la cabeza y a su alrededor y quedaron maravillados al comprobarlo, lo sabio que era el rey. Hasta aquí el programa de hoy por el Día de la Paz. Este día se conmemora cada 30 de enero, porque fue este día, en 1948, cuando Mahatma Gandhi, líder espiritual hindú, fue asesinado por un disparo de un extremista.